Y detrás del velo que se ve con el ojo natural, un gran evento se prepara. Una guerra y una celebración de boda tendrá lugar en su momento. Pronto, pero aún no, es la palabra que el centinela da en medio de la neblina de la noche. Él puede percibir un gran resplandor en el horizonte preparándose para avanzar. Despertad, vosotros que dormís. Él llama: venid, llenad vuestras lámparas con aceite fresco. Gemid en las calles, no estéis silenciosos, porque la venida del gran rey está cerca. Levantaos, el Verbo, el Dios, el arquitecto del universo, de los cielos, de lo visible y lo invisible, se había hecho carne. El reino de los cielos se había acercado a los hombres. Para poder entender el secreto de la cruz y el propósito de Jesús, tienes primero que abrirte la conciencia, el entendimiento a que lo que se te venía a entregar no es de este mundo, no es del mundo físico, no es de tu voluntad, no es de tu poder humano, es algo que solamente del trono de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, podía encaminar lo que estaba torcido en el hombre, sacar el pecado, redimir al hombre carnal y transformarlo en un hombre espiritual y sobrenatural. Primero, entiende que la cruz y el Evangelio y la Biblia es el manual de Dios para poder llegar a su presencia, tanto aquí en la tierra como luego de que tú pases el proceso de muerte y tengas vida eterna frente a Dios. El que cree en Jesús, aunque muera, vivirá. Si tú crees hoy en Jesús, ya tienes la vida eterna, ya eres inmortal. Pero déjame explicarte algo, que lo que Jesús vino a entregarte era algo que el ser humano por sus propios medios no podía lograr. Entiéndeme esto. Muchas iglesias ahora, es como esto explica Benny Hinn, que a Dios no le agrada nada de la carne. Muchos buscan cambiar su comportamiento, su conducta por esfuerzo propio. Muchos agarran la promesa de la gracia y la fe carnalmente. La gracia y la fe, así como todo lo que proviene del reino de los cielos, no es producto de lo físico o del ser humano, proviene del cielo, proviene de Jesús, proviene del Padre y proviene del Espíritu Santo. Nadie puede cambiar la conducta y el comportamiento del ser humano. Nadie puede llegar a comprender la Biblia sin ayuda del poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús, cuando empezó su ministerio, Él nos hizo entender, allí cuando fue bautizado y acudió a Juan el Bautista, y éste lo sumergió en las aguas del Jordán para el perdón de los pecados, para el arrepentimiento. Este es el primer proceso que tú y yo tenemos que hacer. El primer proceso, Jesús nos habló claro desde un principio: nada pueden hacer sin mí, sin el Padre, sin el Hijo y sin el Espíritu Santo. Él nos habló desde un principio que teníamos que nacer de nuevo. La primera palabra fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento es el primer paso a tu renacer como un ser espiritual.
tienes que reconocer que la conducta en la que andabas, en la droga, en la prostitución, en el adulterio, en la fornicación, en los deseos de la carne, en el estar allí esclavo del sexo, de la pornografía, de las drogas, del robo, era una conducta que te hacía esclavo al pecado. Pero lo primero tienes que reconocer que eso va en contra de Dios y te separa de Dios. Y tienes que venir y aborrecer esa conducta y tu Padre te perdonará los pecados. Jesús, a través de la sangre, te perdona todos los pecados. Él no los recuerda, pero hay algo importante en el arrepentimiento. Tú tampoco lo puedes recordar, porque si tu Padre lo recuerda, ¿por qué tú lo tienes que recordar? El pasado tuyo fue perdonado a un precio muy alto, que es la sangre de Cristo, y no la puedes recordar. Porque si la recuerda, es como estuvieras recordando a algo, un trauma de tu pasado que te hace infeliz. Y si lo vuelves a recordar con pasión y gusto, es porque todavía tú no estás arrepentido de ese pecado. Dios quiere que tú, como Él, que bota los pecados y no los recuerda, así tu arrepentimiento sea genuino de corazón y saber que ese pecado que tú estabas practicando y no lo podías vencer sin Él, te causa daño, te causa la muerte y es el veneno del mundo. Ese es el primer paso, pero tú no lo puedes hacer solo. Jesús trajo la liberación de los pecados. Recordemos cómo Pedro le cortó la oreja allí al siervo del sacerdote. Pedro todavía no era libre. Pedro no era libre, estaba limpio por la palabra porque Jesús lo había limpiado por sus enseñanzas en el transcurso de esos 3 años que anduvo con Jesús enseñando, porque ellos se convirtieron en discípulos. El primer paso es el arrepentimiento, pero tienes que entender que sin el Espíritu Santo no podemos vencer y no podemos tener un arrepentimiento genuino. No podemos vencer el pecado. Todo tiene que ser a través del poder del Espíritu Santo. Luego Jesús sale de las aguas, sale de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Eso significa el arrepentimiento, el reconocer que tú sin Jesús eres una persona muerta, sin luz, totalmente perdido sin Jesús. Eso es el primer paso. Luego Jesús va y el Espíritu Santo desciende sobre él. El Espíritu Santo se posa sobre él y lo conduce al desierto. Lo conduce al desierto tentado por Satanás. Jesús tenía que venir en la carne siendo hombre, pero nos demostró que sin el Espíritu Santo no podía vencer primeramente el desierto, las necesidades, las tentaciones del diablo. Después salió del desierto totalmente probado y el Espíritu Santo le dio poder para hacer milagros, maravillas, sanidades y aprender y enseñar todo lo que le recibía de Dios Padre. Él lo enseñaba. Todas las enseñanzas de Él no las decía. No son mías, son las obras que mi Padre que está en los cielos me las dio para que yo se las hiciera a ustedes y creyeran que el que te conozca, Padre, es la vida eterna. Ese es el primer paso, te digo. Pero vuelvo a explicarte. Nada de lo que te estoy diciendo puede venir de tu carne, sino de lo espiritual. Todo es espiritual. Luego Jesús se reunió con sus discípulos sabiendo delante de la cruz que ellos, aún andando 3 años con Jesús y viendo milagros y maravillas, caminando sobre las aguas, transfigurándose entre sus ojos, viendo cómo Jesús tenía una vida de oración continua, totalmente unida a su Padre, Él les dijo: me voy, pero luego me seguirán. Le prepararé allí mansiones
les prepararé allí moradas para que donde esté yo, allí estén ustedes. Pero ellos no le comprendían todavía, porque el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. ¿Aún me entiendes? Que tiene que venir el Espíritu Santo sobre ti. Cuando te digo que tienes que venir sobre ti, es la segunda fase, es el nacer en el Espíritu. Tiene que nacer del agua y del Espíritu Santo, del poder del fuego. Los discípulos no le entendían aún. Jesús le dijo: es necesario que esperen un poco más. A ustedes les conviene que yo me vaya para que yo le envíe el Espíritu Santo. Pero recuerden, hagan mis mandamientos, mis ordenanzas, mis enseñanzas. Si ustedes me aman, hagan mis enseñanzas. Recuérdenlas, escúchenlas y practíquenlas. Jesús se enfocó mucho a que recordaran todo lo que Él había hablado para que todas esas enseñanzas no se perdieran. Y producto de esto, vemos cómo son los 4 evangelios que hoy leemos. Fue producto de ese recordatorio que Jesús le dio, que luego de su crucifixión, hicieron una recopilación de todas las cosas más importantes de Jesús y lo plasmaron en ese evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, Jesús, antes de partir, le dice: recuerden, vendrá sobre ustedes el Espíritu de verdad y vendré a morar en ustedes. Yo en ustedes, mi Padre en mí, y el Espíritu Santo vendrán a morar en ustedes. Él estaba diciendo que el templo del Espíritu Santo, donde iba a morar Dios, no era un templo de bloque, no era un templo físico, era tu cuerpo. Ahí iba a ser morada el Dios Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Dios no habita en templos inmundos, llenos de pecado. Por eso es necesario que nosotros primeramente aceptemos a Jesús en arrepentimiento genuino, con limpieza de corazón, recordando todo aquel pecado que hacíamos antes y no volverlo a repetir, porque como Él los botó, nosotros tampoco los recordamos. Sabemos que si nos arrepentimos es porque algo nos hacía mal y eso lo dejamos de hacer y no lo recordamos más. Ahora, fíjate que Jesús, luego de resucitar, volvió otra vez y lo primeramente cuando Él se le aparece a su discípulo, le sopla y le dice: reciban Espíritu Santo. Y le sopló a su discípulo y recibieron Espíritu Santo. Luego de esto, Jesús le habló y le volvió a recalcar lo más importante para él. Él le dijo: así como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes, a las naciones. Se me ha dado potestad en los cielos y en la tierra. Ya Jesús ya no estaba manifestándose como solamente el Rey de Israel, sino también el Rey del mundo, de las naciones, para ser un pueblo grande de las naciones, tanto de judíos como gentiles. Jesús, tenemos que caminar en la visión de Jesús, no en la visión mía, en la visión tuya, en una visión personal, sino en lo que Jesús nos dejó insistentemente ahí en los evangelios, ahí en la Biblia. Obedezcamos no a nuestra inteligencia, sino a Jesús. Jesús, luego de compartir con ellos, fíjate que algo tan importante que dice que Jesús no nos prueba en su amor, pero sí nos prueba. Jesús, escucha esto, Jesús nos prueba en su amor. Nosotros decimos de la boca: amamos a Jesús, pero Jesús quiere que tú le demuestres su amor. Fíjate esto, dices que no, pero te voy a decir, te voy a mostrar, porque sí.
Jesús les dijo, si ustedes me aman, hagan mis mandamientos. Pero luego de esto, cuando le desayunaron allí a la orilla del lago, del mar de Galilea, Jesús llamó a Pedro aparte y le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Y se le quedó mirando Pedro, porque sabía que Jesús conocía los corazones. Jesús, cuando habla contigo, no mira tu boca, no escucha las palabras de la boca, sino las palabras que provienen de tu corazón. Y Pedro le dijo, yo te amo, maestro. Jesús le dijo, apacientas mis corderos. Porque Pedro había negado 3 veces anteriormente a Jesús, demostrándole que en realidad no lo quería, no tenía la suficiente valentía de amarlo por encima de la muerte. Y siguió diciéndole y le preguntando para redimirlo de esa duda que tenía de amarlo. Pedro, ¿tú me amas? Y Jesús le dijo, maestro, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis carneros. Luego Jesús, volviendo a preguntar a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y se entristeció Pedro y le dijo, tú sabes todo, tú conoces mi corazón, tú conoces no lo que yo te digo, yo sé lo que voy a hacer, maestro, ahorita sí me arrepiento, de verdad lo voy a hacer. Y tú sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Jesús le estaba diciendo a Pedro que si lo amaba, fuera a predicar su palabra. Eso es demostrar el amor de Jesús. Cumplamos el amor de Jesús, amémoslo. Salgamos, hagamos su enseñanza, prediquemos su evangelio. Luego de esto le dijo a Pedro, Pedro, cuando eras joven, tú te ceñías e ibas donde quieras, pero cuando luego envejece y madura, será otro que te ciña los lomos y te llevará a sitios donde tú no querrás. Esto quería decir que desde ahora en adelante Pedro iba a ser poseído por el Espíritu Santo, y él lo dirigiría a un sitio donde él nunca podía ir sin el Espíritu Santo. Con su propia fuerza Pedro no podía hacer nada. Y ya al momento de despedirse, en los 4 evangelios, en uno le decía, vayan y prediquen en mi nombre el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Eso lo dice el Maestro. El reino de los cielos es la entrada. Pero, ¿cómo entramos allí al reino de los cielos? El reino de los cielos lo estaba resumiendo Jesús. Prediquen el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Si nosotros no nos arrepentimos, los pecados no son perdonados. Vayan y hagan discípulos a las naciones y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos estaba diciendo que todo lo que habíamos aprendido en 3 años en sus evangelios teníamos que enseñarlos a los que iban a creer en Él para convertirlos en sus discípulos y enviarlos como Él los envió. La comisión no es tuya, no es mía. El cambio de tu conducta, del cigarro, del tabaco, no depende de nosotros. Depende de que tú te unas a Jesús y empieces a caminar en sus enseñanzas y en el poder del Espíritu. Pedro no podía hacer nada antes de llegar al poder del Espíritu. Luego de esto Jesús fue allí al monte donde les dijo, vayan a Galilea, y allí fueron y allí les enseñaba. Les enseñó por 40 días los secretos y los misterios y la enseñanza del reino de los cielos, y les dio mandamiento.
y les dijo: en muy pocos días recibirán poder de lo alto. Recuerda esto: en muy pocos días recibirán poder de lo alto y serán bautizados en el Espíritu Santo. Ya habían sido bautizados en el agua para el arrepentimiento de pecados de Juan. Ahora serán bautizados en el Espíritu Santo. Este bautismo en el Espíritu Santo tenían que meterse, esperar. Y le digo, no salgan. Una palabra muy importante. Tú no puedes predicar, no puedes hacer nada. No puedes decir: nuestro Maestro Jesús de Nazaret, siendo hombre, siendo Dios, no pudo hacer nada, ni orar sin el poder del Espíritu. Tú y yo menos podemos hacer eso. Jesús tomó poder tanto en los milagros y en oración, una vida de oración, cuando vino el poder del Espíritu. Esta parte de la enseñanza de Jesús es la más difícil para el ser humano. Y es comprensible porque es la parte del ser humano que se había desprendido cuando Adán y Eva habían desobedecido a Dios, que es la parte sobrenatural y espiritual del ser humano para conectarse a Dios. La cruz nos hace acercarnos a Dios. Dios es espíritu. Y para conectarnos a Dios tenemos que nacer en el Espíritu para poder comprender las cosas de Dios. Pero eso no lo podemos hacer por nosotros mismos. No es por tu esfuerzo, no es por mi esfuerzo. Recordemos cómo Jesús les dijo: vayan y en pocos tiempos recibirán poder de lo alto. Primeramente, el que envía el poder del Espíritu Santo es Jesús. Jesús le dijo: y le enviaré la promesa de mi Padre, y recibirán el poder del Espíritu Santo y serán bautizados en el Espíritu Santo. No podemos hacerlo nosotros mismos. Es enviado por Jesús del trono de Dios, trono al Hijo y el Hijo al Espíritu Santo. Es un proceso que no depende de tu voluntad, de mi voluntad. Es la voluntad de Dios y es algo, una interacción, un contacto divino con el hombre que te transformará instantáneamente. Ese proceso muchas veces te dará algunos dones espirituales. Es necesario nacer de nuevo, el arrepentimiento y del Espíritu Santo. Recordemos estas palabras que dijo Jesús, que muchas veces la toman para lo material, solamente para lo material, pero es para lo espiritual. Buscad y hallaréis, tocad y se le abrirá, pedid y se los dará. Si ustedes le piden un pan a nuestro Padre Celestial, le dará una piedra. Si ustedes le piden un huevo, le dará una serpiente. Y tú le decías, comparando, que si tú le pides algo bueno a Dios Padre, Él te va a dar, no te va a dar un demonio. Y al momento de pedir Espíritu Santo que venga sobre ti, dentro de ti, es necesario que Él te posea desde tu cabeza a los pies. Nada, mente, cuerpo, alma y espíritu, todo tiene que ser poseído, una posesión total, porque Él te compró en la cruz del Calvario a precio de sangre. Y tú ya no te perteneces a ti mismo. El Señor Jesús es tu Rey y tu Señor. Por eso tú no ese cuerpo no te pertenece, le pertenece el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene que venir a poseerte. Ahora, Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y no salgan, y no vayan a evangelizar, no vayan a predicar sin el poder del Espíritu. No salgan, porque él sabía, ni mismo Jesús salió a predicar sin el poder del Espíritu. Y ellos se encerraron y fueron en el aposento alto, 120 personas. Y dice la palabra allí que ellos se sumergieron e insistían en la oración y en el clamor, pidiendo el poder del Espíritu, pidiendo el Espíritu Santo. Se reunieron y ellos
todos unánimemente, sin odios, sin rencores, todo totalmente con corazón limpio, fueron y sacaron a Judas, que había traicionado, y ellos levantaron a otro para ponerlo y darle el ministerio que se le había dado a Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Luego de esto dice que vino del cielo un estruendo gigante y llegó y se posó sobre ellos lenguas de fuego, y empezaron a hablar nuevas lenguas. Ahí empezó el poder sobrenatural que se le dio a los apóstoles. Un Pedro que ahora daba discursos geniales con inteligencia, hablaba diferentes idiomas. Pedro, que había corrido para no ser prendido y llevado a la muerte, ahora se enfrentaba y le decía a las autoridades: es necesario que nosotros prediquemos y obedezcamos más a Dios que a los hombres, enfrentándose a las autoridades. Ahora un Pedro que no salía de la oración, metido buscando a Dios. Un Pedro que veía visiones, un Jesús que se le aparecía. Pedro, a Pablo y a todos ellos dándole instrucciones. Ahora, cuando viene el poder del Espíritu Santo dentro de ti, sobre ti, ahora tú te unes con el cielo, es una conexión. Como el Espíritu Santo va a morar dentro de ti, es como el teléfono celular, es la antena parabólica que te va a conectar con el cielo, que está mucho más allá de las estrellas, donde Jesús lo vieron y se alzó a los cielos y fue cubierto con una nube. Y así como Él fue alzado, así volverá desde los cielos. Está sentado a la diestra del Padre. Pero lo que te quiero entrar a entender, que tienes que insistir en buscar para que ese poder y ese don del Espíritu Santo venga sobre ti y cambie tu conducta, cambie tu manera de ser, cambie y te convierta y nazca de nuevo en un verdadero cristiano, y el Espíritu Santo mora en ti y venza el pecado en la carne. Si no, no puedes vencer el pecado en la carne. Imposible. Y no puedes nacer de nuevo. No puedes. Tienes que entender que aún Kathryn Kuhlman, Benny Hinn, John Lane, todos aquellos avivadores generales de Dios, uno como John Lane dice que se metió en oración casi 9 meses para recibir el nacimiento de nuevo. ¿Cuánto? Nosotros, todos nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pedid y se os dará. Llamad y se le responderá. Tocad y se le abrirá. Pero ¿quién recibe el don del Espíritu? El que lo anhela, el que lo quiere, el que cree. Ahí es donde tiene que ejercer fe en el ordenamiento de Jesús. Él nos dijo, nos dio ordenanza: vayan y pidan incesantemente el don del Espíritu Santo y vendrá sobre ustedes poder. Ahora te dejo para que reflexiones. Tú eres el seguidor de Jesús. Tú crees en Jesús. Pero Jesús dijo: el que me ama, haga mis mandamientos. Él te mandó a buscar que fueras bautizado en el Espíritu Santo. Pedí y buscar incesantemente. Ahora, tú has hablado en lengua. Tú has nacido de nuevo. Tú quieres nacer de nuevo. Tienes que quererlo. Si amas a Jesús y quieres ser un buen cristiano. Porque si no, te digo hoy, si hoy es el arrebatamiento, no te vas a ir. Porque es imposible que entres en el reino de los cielos sin que nazca del agua y del Espíritu Santo. Esto transformó a los apóstoles, Pedro, Juan, todos ellos que estaban encerrados aquí. Estamos viviendo en la era del Espíritu Santo, pero aquí el que manda es Jesús de Nazaret. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo andan juntos siempre. Aquí está el Espíritu Santo, está el Padre y el Hijo. Pero Jesús nos dijo, Pedro en sus discursos fue claro, y Jesús les mandará el Espíritu Santo y serán bautizados en el Espíritu Santo.
Eso fue así. Jesús es el que manda el bautismo del Espíritu Santo, pero tú tienes que creerlo. Y de ahí recibirán nuevos dones. La iglesia en esa época fue transformada. Había un templo que era de los fariseos y había un templo que era el que estaba constituido por la iglesia que había nacido en Jerusalén con los apóstoles. Ellos partían el pan y daban a todos unánimemente conforme a sus necesidades, y nadie tenía necesidad entre ellos. Lo repartían todo y lo ponían todo en común. Y el templo antiguo era un templo que era totalmente de orgullo, de enemistad, de conflictos. Dios había constituido su templo, que era la iglesia, nosotros. Pero como tenemos el verdadero espíritu, tienes que venir con un corazón arrepentido. Fíjate que ahora es mucho más difícil engañar a Dios. Antes, ellos iban como los fariseos, dando golpes en el pecho y no se habían arrepentido genuinamente. Pero recordemos que Dios ve tu corazón. Recordemos a Ananías y a Zafira. Pedro estaba ante Ananías, que le había prometido vender su propiedad y darlo todo a Dios, pero en su corazón estaba engañando a Dios y tomó parte de esa ofrenda y no la dio completa. Y Pedro le dijo: ¿por qué quieres tú engañar a Dios? A Dios no se engaña. No es por el dinero, sino que si tu corazón no está arrepentido, el Espíritu Santo no lo puedes engañar, porque es Dios a quien tú quieres engañar si no estás arrepentido genuinamente. Si vas a la iglesia y prometes y sigues con una vida totalmente desordenada en adulterio, fornicación, prostitución, inmundicia, desorden, no estás arrepentido y te estás engañando tú mismo, y al final terminarás en perdición y en muerte. Dios quiere un corazón arrepentido. Luego entró la esposa y Ananías cayó muerto ante los pies de los discípulos. Luego Zafira entró y continuó con la mentira del esposo y cayó también muerto. El Espíritu Santo no se le puede engañar. Pedro dijo: ¿por qué fue contaminado su corazón con Satanás? Satanás había entrado en su corazón. El Espíritu Santo no se puede engañar. Nadie le puede mentir al Espíritu Santo. Por eso, Dios es amor, pero Él no va a permitir que su iglesia, su amada novia, sea manchada por Satanás, por la mentira que muchos falsos cristianos quieren hoy engañar a Dios. Dios quiere un corazón arrepentido y genuino, y Él te enviará el poder del Espíritu, te dará los dones. Los dones tú tienes que pedirlo, como dijo Pablo, procurar los mejores dones, porque es el regalo de la iglesia para que la iglesia sea prosperada y camine en un poder sobrenatural. Sanidad, milagro, revelación, hablar en lengua, sabiduría, santidad, milagros y maravillas, sanidades. Todas estas cosas están puestas a las manos de la iglesia. Hoy quiere una iglesia sobrenatural, no quiere una iglesia carnal, porque si tenemos una iglesia carnal y donde no habita el Espíritu Santo, ahí morará el pecado y el desorden. Descansa hasta que su Dios está, y que hay temor en las calles, pensó, algo ya comenzó. El tabernáculo se alza hoy en aquellos que han de creer. Hay un grito de libertad, va creciendo dentro de mí. Si levantas tu voz proclamando al Señor, Él vendrá. Las naciones verán que de Sion
espera, la unción del Señor está aquí. Que los ciegos no miren cautivos eternos, si levantas tu voz se vendrá. Si levantas tu voz proclamando al Señor, Él vendrá. Las naciones verán que de Sión viene la salvación. Pero no más espera, la unción del Señor está